En un sábado otoñal de Neuquén, llegan a pregoneros Flor y Ari. Vienen a contarnos cómo de una convicción surge el deseo de convertirlo en proyecto, y a su vez, en una tarea comunitaria. Flor, profesora de letra y literatura, gran lectora, afirma: todas las infancias tienen derecho al disfrute, al goce que proviene de una buena literatura. Ari, psicóloga, se suma desde su propio recorrido como lectora, compartiendo la misma convicción. Presentado el proyecto a Vendaval, no solo es avalado, sino que genera tanto entusiasmo que rápidamente comienzan a coordinar las tareas para alcanzar su realización: la biblioteca itinerante. Un equipo, una colecta, tiempos y espacios de dedicación cuidadosa logran su inauguración el 8 de diciembre del 2025. Y ya en marzo de este año ha sumado un viaje a otra plaza. Sí, la plaza fue el lugar elegido, porque allí la diversidad se visualiza en todas sus manifestaciones: edades, condiciones económicas, sociales, culturales, experiencias lectoras subjetivas. Plazas que no solo se pueblan de libros, también de papeles, pinturas, instrumentos informales, juegos, alfombras, almohadones. Todo reunido alrededor del vínculo afectivo, respetuoso de las y los brigadistas que preparan, reciben, escuchan, dialogan, comparten, proponen, narran y leen historias que despiertan creatividad, imaginación, curiosidad, asombro. Y siempre, siempre el abrazo que incluye, que honra el acto humano de aprender y enseñar. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? Buen día. Buen día. Estamos acá muy contentos de recibirlas. Sabemos que han hecho una experiencia y están haciendo una experiencia muy valiosa y nos curioseamos con eso, así que hay que empezar a contar nomás. Bueno, qué lindo, gracias. Buen día, ¿quieren presentarse? Ari, ¿quién sos? Bueno, ante todo agradecerles por la invitación. Ya estuvimos con Flor ahí en la previa. Bueno, yo soy psicóloga con orientación educacional, soy mamá de 2. Hace un tiempo ya formo parte de Vendaval, esta agrupación de educación popular que pertenece a Argentina Humana. Y desde esta agrupación estoy participando de distintas experiencias, formándome como educadora popular también. Es como ir haciendo camino al andar, ¿no? Es como que nunca termina esa formación en realidad, o por lo menos así lo siento yo. Participé de brigadas educativas y bueno, ahora poniéndole ganas y energía a este proyecto de la biblioteca itinerante, de la mano de Flor. Bueno, hola. Bueno, yo soy Flor, soy profe en letras. Milito en Vendaval también, hace como 3 años van a ser, desde sus comienzos, junto al Pel, a la Negra, al Daro, a Mari. También me considero educadora popular ante todo. Y bueno, y también ahora, en el último tiempo, estoy militando en el MTE, Movimiento de Trabajadores Excluidos. Bueno, ¿cómo llegan
a, a pensar esto de la biblioteca itinerante? ¿Cómo es esa cocina, esa parte del inicio, de la génesis? Bueno, primero que nada decir que muy lindo poder hacer este recorrido, ¿no? De poder pensar cómo fue que nació esta propuesta, este proyecto. Creo que parte de una invitación que tuvimos de las organizaciones sociales para el festejo del Día de las Infancias el año pasado en el barrio 7 de Mayo. Las orgas sociales llevaban a cabo este encuentro, digamos, junto a las infancias y nos propusieron a Vendaval, o nos invitaron en realidad, a ver si podíamos llevar alguna propuesta lúdica. Y bueno, y ahí, un poco pensando qué podíamos hacer, a mí se me ocurrió, a colación de mi laburo, digamos, en formación docente, poder pensar un rincón literario, así, tan simple como eso. De entrada nomás ya con título. Exacto. Pero era eso, pensar como un espacio de lectura, poder llevarles un espacio de lectura a las infancias. Y ahí, bueno, yo en realidad comenté eso, que podía garantizar ese espacio, y obviamente acá la compañera Ari dijo, vamos con eso, y a esa ideita que yo tenía la transformamos en una experiencia totalmente hermosa, ¿no? Y un poco de esa experiencia, que fue tan grata el compartir, ¿no? Como la literatura con niñes que bueno, que por ahí desde el ojo adulto, desde la mirada adulta, pensamos a veces que las infancias no leen, que se van a aburrir, que cómo hago, ¿no? Para acercarle un libro a un bebé o a una infancia de 2 años, por ejemplo, si no leen, ¿no? Y bueno, en realidad no es que no leen convencionalmente, ¿no? Claro. Y la invitación de esta propuesta era que puedan hacer la manipulación o su propia exploración o experiencia con los libros. Y la verdad que fue súper gratificante porque no hubo infancia de esa jornada que no pase por ese rincón y que no haga su experiencia lectora, ¿no? Bueno, Vos, Ari, ¿cómo llegás ahí? Bueno, de la mano de Flor. Ella es una compa, me sale decirlo ahora como arrolladora. Tiene una energía muy linda y convoca desde esa energía. Y en particular lo que tiene que ver con el mundo de la lectura, de la literatura, siempre me gustó. Así que no bien Flor lo propuso, ahí estaba yo entre las primeras. Y bueno, tal cual como lo decía ella, esta experiencia en 7 de mayo fue muy linda, fue como la experiencia piloto. Y fue realmente pensada desde los detalles, desde qué libros se iban a llevar, cómo se iba a armar el espacio. El poder pensar también acercar estos libros y la idea de una biblioteca como saliendo de esa imagen que puede haber como de la biblioteca como un altar. Entonces buscamos trabajar en el suelo con mantas, ofreciéndoles también hojas para que dibujaran, para que colorearan. Me acuerdo también que había como un papelógrafo grande para pintar y que convocó a una construcción más colectiva. Si bien cada niña estaba en un sector de esa imagen que había para colorear, ya el hecho de sentarse en ronda y estar trabajando sobre una misma imagen generaba algo distinto. Y bueno, creo que a partir de ahí buscamos de alguna manera llegar a donde las instituciones a veces no llegan, ¿no? A la calle, a la plaza, a distintos espacios sociocomunitarios de los barrios.
buscando el encuentro esto con el suelo cotidiano, y acá relaciono suelo también desde esto, desde trabajar Sí, para las infancias claro. en el suelo. piso, con estas mantas, estas alfombras. Claro. Así que ¿Qué pasó cuando ustedes pensaron el proyecto ya presentándolo en Vendaval? Que recuerdo que se decidió hacer una gran colecta como para conseguir los libros y también se pidió para la posibilidad de los que pudieran hacerlo también algo de dinero, ¿no? ¿Qué Sí. pasó con esa colecta? ¿Cómo terminó? Bueno, en realidad ahí, después de esta experiencia, me acuerdo que esto que vos decís, compartimos esta experiencia con Vendaval y ahí, bueno, yo les propuse a los compas como, che, ¿qué les parece si hacemos esto, no sé, una vez por mes en todos los barrios que podamos? Y ahí nació esto de la colecta y la colecta fue muy exitosa, por decirlo de alguna manera. Juntamos muchos libros, no solo para infancias, sino también para jóvenes, adultos, adultas. Y también juntamos dinero. Con ese dinero pudimos comprar, porque en la colecta teníamos muchos libros infantiles, pero muy poco para la edad temprana, digamos, de la infancia, ¿no? De 0 a 2 años. Que por ahí a veces se recomienda usar un tipo de material que es el cartoné, que tiene que ver con la medida y el material, ¿no? Que es un material que los bebés pueden manipular, pueden llevarse a la boca sin peligro. Entonces como que nos faltaba esa pata, ¿no? Y con esa plata que juntamos pudimos comprar varios libros de una colección muy hermosa que se llama Los Duraznos, que es de Pequeño Editor, pasa el chivo. Y además pudimos comprar varios recursos para nuestra biblioteca itinerante, como por ejemplo mantas, telas para el piso, un gazebo, que no es menor cosa, ¿no? Porque vamos por ahí espacios que están a la intemperie total, donde no hay ni un árbol, entonces el gazebo además hace que nos convoque un poco más esa estructura, digamos, ¿no? Así que bueno, la verdad que fue muy lindo ver cómo un montón de gente que por ahí ni siquiera es capaz que cercana en cuanto a ideología, por así decirlo. O sea, todos sabemos que sí, cuando esto se pinche vamos a caminar todas esas personas por la misma vereda, pero bueno, por ahí pertenecemos a distintos espacios y mucha gente de esos distintos espacios colaboró con esta colecta y eso fue muy gratificante, digamos, como que ahí pudimos dimensionar un poco que la propuesta y era posible, digamos, y que la íbamos a poder llevar a cabo porque teníamos lo elemental que eran los libros. Y yo quisiera agregar algo en esto que decía antes, de que cada cosa que proponemos, que queremos llevar a ese suelo cotidiano, es pensado, y entonces empezamos también como un intercambio de qué literatura, qué es lo que queremos compartir, principalmente con las infancias. Entonces, bueno, aparecen clásicos, pero también poder en esta búsqueda de distintos autores y autoras encontrar historias que hablen de alguna manera de nuestras realidades y las realidades con las que nos encontramos cuando nos acercamos a los distintos barrios. Y en ese sentido, Flor pasó un chivo, yo voy a pasar otro. Bueno. Tiene que ver más con lo autóctono. Me puse en contacto con una maestra que tuve en el primario, bueno, en realidad siempre continué en contacto con ella, y ella escribe. Se puede nombrar, ¿vale? Sí. Bueno, después vemos. Se llama Lil Ross. No me quemé. Bueno, ella es escritora también, entonces le conté que estábamos en este proyecto y muy amablemente nos dio para la biblioteca libros que son la verdad preciosos y que tienen toda esta historia, ¿no? de fondo de
de la niña que fui, de esa maestra, y es muy gratificante también poder compartir desde ese lugar y contar esto con autores y autoras de la región. Yo me acuerdo del día que se empezaron a ordenar los libros, que daba gusto verlas a ustedes, cómo recordaban los libros de su infancia, ¿no? Y cómo buscaban los títulos, con qué amor empezaron la selección, cómo lograron llevar adelante esa primera parte tan importante, ¿no? ¿Recuerdan ustedes entonces un poco la infancia en cada vez que van llevando la biblioteca a algún lado, Sí. seguramente, ¿no? Es un poco como dice Galeano, ¿no? En el libro de los abrazos, creo que él empieza el libro con un epígrafe que dice que recordar viene del latín recordis, que es volver a pasar por el corazón. Y un poco eso nos pasa, me pasa con la literatura, digamos, ¿no? Como que cada libro que iba llegando, a cada una la iba remontando, ¿no? A un momento de su infancia. Y eso, la verdad que nada, que fue muy lindo, no sé, los clásicos, después libros que por ahí nada, quienes tenían, o teníamos padres un poco más progres, nada, que no era la literatura clásica, sino que era otro tipo de literatura, como por ejemplo, no sé, reescrituras de los clásicos que había, Claro. muy lindas. Así que bueno, la verdad que es... desde el primer día que llevamos esta idea, esta pequeñita idea de, che, ¿qué les parece si llevamos literatura a los barrios? A ahora de haber llevado a cabo la segunda experiencia de biblioteca itinerante, como Vendaval, cada compa hizo un aporte meramente fundamental para que esto fuese posible, ¿no? Como eso fue hermoso también. Hasta costura de almohadones, ¿no? Totalmente. Selección de alfombritas, Sí. o sea, todo lo que está por detrás, que no es solamente el libro, sino todo aquello que acompaña, ¿no? Vos, Ari, me parece que siempre sumás esa otra parte que es el dibujo, los colores, todo eso que aparece en los cuentos, en los libros, pero a través de las palabras vos lo llevas también a que vuelva a concretarse en el territorio también como lenguaje, ¿no? Y uno ve la plaza, las fotos de la plaza y ve chicos que están dibujando con el libro al lado, ustedes que se sientan con ellos a leerles. Bueno, esa parte, ¿cómo la viven ustedes cada plaza? Porque ya van 2 plazas, ¿no? ¿Qué les pasa a ustedes cuando arman esa plaza? Porque hay un trabajo previo, ¿no? Sí, a mí me gustaría aclarar una cosita, o decir una cosita que no es menor cosa, que es, esta biblioteca está pensada para llevar literatura de calidad, digamos. Y cuando decimos literatura de calidad, es literatura que tenga meramente la función que tiene la literatura para adultos, que es la función universal de la literatura, que es leer por placer, generar placer, y esa función estética, ¿no? Del libro o del relato, que no tiene que ver con ser lindo o usar palabras raras, ¿no? Sino que es contar una historia que al mismo tiempo nos haga pensar otras cosas, ¿no? Y bueno, en cada experiencia, con cada infancia, en los barrios, con estos libros es totalmente distinta, digamos, ¿no? Sí, yo retomando lo que nos trae Celia, creo que también el espíritu de esto que estamos construyendo, si bien está en la base esta idea de compartir literatura, como decía Flor, de calidad, no es llevar cultura Tal como cual. si los barrios estuvieran vacíos, ¿no? Entonces ahí es donde pensamos cómo nos vamos a disponer en el espacio, incluso Y recuperar lo que ya está. exactamente lo que traen estas infancias. Hacemos o tratamos en la medida de lo posible de hacer un reconocimiento previo de ese espacio al que vamos a ir y nos empezamos a imaginar cómo podríamos ubicar esas alfombras, esos almohadones, esos libros. Cómo vamos a habitar ese suelo cotidiano al que nos estamos acercando.
Y esto de introducir otros elementos más allá de los libros, como los colores, las hojas, la invitación es a explorar, a que puedan abrirnos un mundo también estas infancias, para encontrarnos con toda esa riqueza que hay en los barrios y en las vivencias de cada uno de los chicos y chicas que participan, y que puedan dejar su huella también, porque el dibujar, el hacer trazos, tiene que ver con eso también. ¿Y ahí cómo es esta parte de la convocatoria? Porque hablamos de dos tipos de convocatoria. Una, la de convocar para lograr la cantidad de libros, la plata, los recursos, toda esa parte, que eso es parte de la convocatoria. Pero después en el barrio, ¿cómo se convoca? ¿Cómo se hace para convocar? Porque además entiendo que vienen multiplicidad de sujetos, ¿no? Sí. Las dos experiencias que tuvimos de biblioteca itinerante, la convocatoria fue distinta, digamos. La primera la llevamos a cabo en diciembre del año pasado, en el barrio Confluencia, en la plaza del barrio, y ahí tuvimos que salir a buscar a las infancias, casa por casa, ¿no? Fuimos invitando a las infancias casa por casa, y la convocatoria fue un éxito. Y fue muy linda también. Doy fe porque estuve y la verdad era increíble ver esos chicos cómo se entusiasmaban, cómo miraban todo, intervenían directamente en toda la plaza. Sí. Igual no fue tan así de entrada. En No, un momento estábamos, ¿vendrán? Claro. ¿No vendrán? Bueno, pero fuimos casa por casa y la verdad que pensamos que no nos íbamos a encontrar con ninguna infancia, pues verano, 7 de la tarde, muy cerca del río. Y bueno, y la verdad que por suerte varias familias, porque además esta propuesta no solo es para las infancias, sino que también es para compartir con las familias, porque son las familias las que acercan a las infancias a este espacio, digamos. Eso fue la primera experiencia, y la segunda que llevamos a cabo en La Meseta. Ahí ya hubo un trabajo previo de compas referentes de un espacio, una compañera que se llama Carol, que bueno, ella está ahí abriendo un espacio, digamos, abriendo, y no hablo en sentido literal, sino que está abriendo a la comunidad un espacio sociocomunitario. Y bueno, y ella nos invitó, así que ahí fuimos con la biblioteca, y ahí las infancias ya habían sido convocadas por esta compa que es la referente, ¿no?, del espacio y la referente barrial. Pero bueno, ahí nos pasó que había menos infancias que la primera vez, pero todas las infancias pudieron participar de una propuesta además que estaba meramente atravesada por el 24 de marzo, la memoria. Bueno, y fue muy grato, ¿no?, compartir eso. Un poco también nosotras convocamos desde la idea de lecturar, que es un concepto, una palabrita de la que habla María Emilia López, que María Emilia López es o sea, ella es docente, es directora del maternal de la UBA, pero además ella investiga y trabaja mucho y escribe mucho sobre su experiencia con la literatura infantil y las infancias. Y ella habla que lecturar viene de la conjunción de leer y amar, digamos. Y dice que cuando lecturamos con una infancia, no solo ofrecemos las palabras en voz alta de un relato, sino que ofrecemos una instancia de conexión, de amor, de sensibilidad, y que fundamentalmente es una forma especial de relacionarnos con quien lecturamos, ¿no?, que en este caso son las infancias. Entonces, desde ahí está hecha siempre nuestra convocatoria y nuestra propuesta. Ahora, además también vos trabajás en Instituto de Formación Docente. Sí. Y contabas la vez pasada que tratás de transmitir también a los que van a ser docentes ese amor que tenés vos por la lectura y lo que significa la literatura como placer también para el que va a enseñar, ¿no? Sí, totalmente. Hay que
Yo creo que principalmente hay que generar un acercamiento previo a la literatura, hay que hacer un camino lector, digamos, que ese camino lector lo hacemos desde que nacemos, ¿no? Como que todos esos textos que vamos teniendo en nuestra mente, en nuestra cabeza, en nuestro corazón, a lo largo de toda nuestra vida. Bueno, primero que hay que recuperar esos textos de nuestra infancia, y después, si la literatura a mí como sujeta no me conmueve, no me genera nada, es muy probable que yo no pueda transmitir nada desde la literatura, ¿no? Como que yo soy una militante de esta idea, digamos, de poder, yo a mis estudiantes primero les acerco literatura para ellas, poesías, para que ellas puedan ir haciendo ese contacto, retomar ese contacto de ese camino lector que por ahí lo tenemos medio abandonado. Y una vez que ellas pueden conectar con esa literatura, ahí recién poder vivenciar y explorar lo que vamos a transmitirle a las infancias. Cuando digo transmitir, no se entiende que es... Sí, ¿no? sí, transmitir. No es bancario. No, desde no la es bancario. energía es emocional, recíproco, desde- digamos, ¿no? Porque también cada experiencia con un libro y con cada infancia es distinta y es un aprendizaje. Eso también. Así que un poco eso, yo trato de transmitirle este gusto, pero también esta idea de, bueno, yo no puedo llevar nada, ni hablar, y menos transmitir o conmover o interpelar a una infancia si a mí antes no me pasa algo por el cuerpo, ¿no? Esa idea de que se me erice la piel al poder estar en contacto de mínima con un libro, ¿no? Bueno, yo voy al todo o nada. Y vos, Ari, en esto venís siempre haciendo dupla, porque en el del Silbón, en el episodio del Silbón, que hacemos chivo también ahí, siempre te juntás con alguien que tiene que ver con literatura. Y, ¿no es cierto? Digo, ¿cómo ahí desde la profesión tuya, ¿cómo viste esto de la biblioteca itinerante? Porque ahí Flor, bueno, nos hablaba de la literatura, y ahí cómo eso se conjuga, cómo... Y primero, antes de ir a la respuesta más que tiene más que ver quizás con de dónde vengo yo, con esa presentación que hice al principio y mi formación de base, quiero traer algo que tiene que ver con esta agrupación a la que pertenecemos, que es Vendaval, que busca acompañar en distintos espacios desde la educación popular. Y pensando en la literatura, y de la mano de la literatura, la ficción, que nos permite imaginar que la realidad no es un destino fijo y que por lo tanto la podemos transformar, y esta es la gran potencia que tiene la educación popular, ¿no? Y si podemos imaginar, entonces lo podemos construir. Eso por un lado. Y por otro, en relación a esto de cómo llego, de que termino haciendo dupla con literatura. Bueno, mi mamá es profe de letras. Hay algo ahí atrás. Con un amor también enorme por la literatura en general, pero en particular infantil, que siempre estuvo muy, muy presente en mi historia de vida. Algo de esto hablamos con Celia en la preproducción. Pero bueno, quiero traer algunas cuestiones que tienen que ver con la psicología y con lo que busco aportar, si se quiere, desde mi mirada más disciplinar. Tener en cuenta que somos seres de lenguaje, que la literatura nos ofrece nuevas palabras para nombrar. Por ejemplo, para nombrar situaciones que nos pasan, para nombrar cómo nos sentimos. Y eso es un poco también lo que buscamos cuando decimos los barrios no están vacíos. ¿Qué palabras hay en esos barrios? ¿Podemos nombrar lo que sucede en esos barrios de otros modos? Ver cuando una infancia se acerca a un libro, se acerca a una historia y empieza a conocer personajes, y tal vez se encuentra con un personaje que le pasa algo igual o similar a alguna situación que está atravesando, y se identifica y aparece ahí algo del orden de la afiliación, de poder comprender que hay una experiencia compartida.
todo eso vamos descubriendo cuando nos sentamos con una infancia a jugar, quizás primero con el libro, no a leerlo de manera convencional, como decía Flor antes, pero empezamos a descubrir muchísimas cosas. Y yo creo que mi acercamiento, además que tiene que ver con la energía de Flor y todo el amor que le puso desde un principio a esta idea, es poder pensar a esta biblioteca como un espacio, si se quiere, intermedio, que no es la escuela, que tiene sus reglas, que no es la casa, que también tiene sus normas. Es un espacio diferente, una forma distinta de habitar ese suelo en ese barrio en particular, que lo abrimos como un territorio para explorar y para expresarse y para encontrar quizás historias similares o distintas, ¿no? Y que nos permiten justamente esto, pensar en nuestras realidades, en nuestro mundo, en aquellas cosas que quisiéramos cambiar. Así que bueno, es desde ahí, ¿no? Y que todo eso, en definitiva, si lo pienso desde la psicología, fortalece el aparato psíquico. Claro, aparte lo que muestra eso también es la integración que no debería perderse en la escuela, porque van tan juntas, ¿no? Sí. Todos los lenguajes van tan juntos. Selva Almada, la escritora, el otro día definió la literatura diciendo que la tarea de la literatura es ampliar, ampliar, ampliar. Y yo me acuerdo, Flor, que vos en algún momento dijiste eso, que la literatura lo que hace es llevarnos por todos lados. ¿Cómo definirían ustedes ahora la literatura? ¡Ay! Vas a devolver el título. No, sí, yo creo que la literatura no solo nos amplía, yo creo que nuestra responsabilidad como docentes en la escuela es, por ejemplo, llevar literatura para ampliar, ¿no? Nuestro bagaje cultural, por decirlo así de alguna manera muy snob, ¿no? Pero en esta propuesta, en realidad, la literatura nos invita a vivir otros mundos, ¿no? Y otros mundos posibles. Y ahí está esta idea de ampliar, ¿no? Porque yo puedo ser eso que no soy, digamos, ¿no? O que no me animo a hacer, o que no me animo a decir, o que no puedo apalabrar. Entonces la literatura es un vehículo para eso. Y yo creo que la ficción, como decía Ari, nos invita a recorrer todos esos mundos posibles. Y ahí está la magia de la literatura, me parece, ¿no? Como poder ser otra, ¿sí? Poder decir otras cosas que por ahí, desde lo convencional de una escuela, por ejemplo, no puedo, ¿no? Digo que no es que no se pueda en la escuela, sino que por ahí son lugares donde estos espacios capaz que no se generan tanto. O lo que dijo Ari, ¿no? Que es como que hay diferentes convenciones, ¿no? Entonces son distintos espacios. Exacto. Y vos, bueno, un poco ya que lo contaste. Sí, pero se me hace muy presente también nuestro archiquerido Freire, cómo no traerlo, porque de la mano de esto que comparte Flor, Freire, en otras palabras, nos dice que leer es un acto de creación. Un acto de creación, de construcción de conocimiento y no de repetición. Quizás lo escolar muchas veces termina ofreciendo experiencias de lectura y de literatura que tienen que ver más con esa mirada más dura, más de repetición. Y creo que fue en el año 82, que no estoy segura, a chequear, que Freire nos hablaba de esto, del acto de leer, y nos decía que la lectura del mundo precede a la lectura de las palabras. Sí. Entonces, bueno, la búsqueda tiene que ver con esto. ¿Qué lecturas del mundo hay en los barrios? Eso también es lo que queremos encontrar, y a partir de ese encuentro ofrecer estas palabras que pueden abrirnos a la posibilidad de otros mundos posibles.
y que está esta posibilidad de transformar a partir de la palabra. ¿Y ahí qué lecturas encontraron? Cuando fueron al barrio, ¿qué lecturas del mundo encontraron en esas plazas? Porque ese lugar es un lugar de ficción. La plaza es un lugar de ficción, no hay nada. Hay árboles, hay plaza, Hay plaza. arquitectura urbanística, pero no hay biblioteca. No. Y ahí hay una ficción que se puso ahí arriba desde una idea. ¿Y qué lecturas encontraron ahí? Tanto los que fueron. ¿Pudieron hacer algo, alguna...? Sí, bueno, primero, todas las infancias que se acercaron, nada, pudieron en algún momento expresar cuál era su preferencia, ¿no? Y siendo muy, ellos como muy, o sea, como muy directo al seleccionar un libro, ¿no? Como que cada infancia va directamente a un libro, ¿no? Cuando se sienta. Y en ese ir a ese libro específico, en poder acompañar esa lectura, siempre, bueno, la puerta de la familia o de algo personal, ¿no? Esos pequeños munditos están en esos espacios, ¿no? Como que ellos puedan siempre alguno o alguna te va contando algo de la casa, la familia, el barrio, siempre aparece, ¿no? Como, no sé, me acuerdo un libro que habíamos llevado que era el perro salchicha, el de María Elena Walsh. Y una infancia en Confluencia, me acuerdo, una infancia muy pequeña, o sea, menos de 4 años, que recién estaba pudiendo apalabrar este mundo, ¿no? Este mundo hostil en el que vivimos. Y esa infancia pudiendo decir que, por ejemplo, ese perro era como el que él tenía, ¿no? Y cómo se llamaba su perro, y terminamos hablando de su perro, ¿no? A mí esa historia me marcó porque yo fan de los perros. Entonces, eso fue como, hablemos del perro. Estabas en la misma onda. Sí, también un poco, bueno, esto, la literatura, o este espacio permite un poco poder como ir recopilando esas historias de vida, ¿no? O esas historias de las familias en estos espacios. Un poco también, nada, meramente como que esto para mí es un acto de justicia social. Era re avarienta, pero un poco eso, ¿no? Como pensar que esas historias, no sé si me fui un poco de la pregunta, me parece, pero No. Ir recopilando esas historias tiene que ver un poco, o ir pudiendo compartir otras voces sobre qué les pasa con un libro, tiene que ver un poco con hacer justicia social, ¿no? Que todos podamos tener el mismo acceso al derecho de poder leer, por ejemplo, ¿no? Y cuando digo, yo hablo de literatura de calidad, me refería a esto. Poder leer, que todos podamos leer en todos lados, ¿no? No importa si tengo plata o no tengo plata. Y también creo que nos encontramos no solo con la palabra y con estas historias, sino con algo que tiene que ver con la corporalidad, porque el estar con las infancias en este espacio, como decía Pancho, de ficción en una plaza, con mantas, con almohadones, darles la bienvenida, porque empezábamos a ver que llegaban, que se aproximaban a la plaza y nos íbamos acercando. Cuando estábamos ya sobre esas mantas, algunas infancias se te acercan como buscando un poco acurrucarse, ¿no? Eso que también convoca muchas veces la literatura y el tener un libro, cuando no, alguna se sienta upa, ¿no? Es cobijar incluso desde el cuerpo. Creo que es cobijar con la palabra y con el cuerpo también, y eso es muy bonito. Acuerpar. Sí, acuerpar, sí. Qué lindas palabras, la verdad, que es las que van surgiendo, ¿no? Ahí hay una cocina para llegar a esto, ¿no? ¿Cómo fue la cocina también con todos? Porque además no tenemos mucho tiempo No. para decir vamos a hacer esto y una logística o Y esta... espacios y medios, ¿no? Claro, ¿no? Porque fue también desde la necesidad de la falta de espacio.
¿Cómo es la cocina esa cuando se sientan a preparar? Bueno. ¿Hay una coordinación? ¿Hay una...? La cocina es la casa del Pele la Negra. Les explotamos la casa. Y Gael. Nuestros, además está decirle, Y mención Gael. especial a Gael, es verdad. El Gaelito no está re grande. No, acá decir que bueno, que el Pele la Negra, que son nuestros compas, que estuvieron creo que en el primer episodio del podcast, son nuestros mentores, nuestros guías populares. No, ellos siempre muy generosos con abrir las puertas de su casa para poder pensar todas estas cosas, y un poco ahí se gesta la idea, ¿no? Se gesta, se desarrolla, y después nos llevamos tarea ¿no? Cada una se lleva una tarea distinta para poder armar esto, ¿no? Como, por ejemplo, yo voy a traer a colación la primera vez que pudimos charlar sobre esta idea, que fue En el patio de la casa. en el patio de la casa. Hacía calor, estábamos Un esquivando día el que sol. Noviembre, los primeros calores. Los primeros- Había pieles quemadas ya, me parece, ¿no? Un poco. Sol que pegaba fuerte. Exacto. Y de esta idea de, che, ¿qué les parece si llevamos literatura a las plazas de los barrios? Bueno, nada, por ejemplo, otro compa, el Daro, construyó ahí lo suyo desde la música, ¿no? Como, che, si musicalizamos un cuento, si sonorizamos un cuento, bueno, y cada uno con lo suyo va aportando, ¿no? Sí, después, bueno, con Ari solemos, porque nosotras manijas y ansiosas, o sea, solemos siempre decir, levantar la mano para, che, podemos hacer los recursos, ¿no? También porque hay una cuestión de que vivimos cerca, a 2 cuadras, y bueno, siempre la idea es juntarnos. Nunca nos podemos juntar. No, mentira, casi nunca, sí. Entonces, a veces nos juntamos y armamos los recursos en conjunto para poder llevar las propuestas, ¿no? La primera propuesta tenía como ciertos recursos, ¿no? Que era los elementos para poder sonorizar el texto. El segundo encuentro tuvo que ver más con esto del 24 de marzo, y ahí pensamos otra propuesta que tenía que ver con perspectivas y eso. Ari, brillante la creatividad que tiene la compañera, yo no les puedo explicar, porque yo soy un poco más cuadrada, digamos, ¿no? Como, bueno, vamos a leer un libro, y Ari como, che, podemos hacer una una convocatoria que tenga que ver con la perspectiva. Bueno, y después nos pusimos a hacer unos marcos, y bueno, nada, y ahí se va gestando esa cocina, digamos, sobre la marcha un poco, ¿no? Si bien nos podemos repartir las tareas en estas reuniones previas de Vendaval, un poco la cocina tiene que ver con esto, con ir armando los recursos en base a la propuesta que querramos llevar, digamos. Y respecto a los libros, puntualmente tratamos de tener algún conocimiento previo de, como decíamos antes, de ese espacio, más o menos con qué edades podemos llegar a encontrarnos. Quizás cuando es más abierto en la plaza, la selección de libros es más amplia. En el caso de la última experiencia que tuvimos, en el espacio que nos abrió Carol, teníamos un poquito más de claridad respecto a las edades, entonces también hay una selección ahí previa de los libros que vamos a llevar. Siempre contamos con la suerte de tener compas que narran, ¿no? Como la primera vez leyó en realidad Jorge, la segunda vez narró María Eva, entonces como esos compas que siempre están ahí, también siendo parte de esto que es tan lindo, digamos, que es la literatura. Ahora, yo recuerdo esa tarde, esto de las pieles quemadas venía de haber colocado un techo en un merendero, ¿no? Y que sale la idea de que iba a ser un lugar más fijo, ¿no? Y sale la idea de vamos a construir bibliotecas para ese espacio, y aparece la idea como casi de logística carpinteril, de alguna forma, ¿y si los hacemos que sean móviles? Ahora,
Porque yo tengo siempre los recuerdos de cuando nos juntábamos en la universidad hace 2 años y era yo no voy a dar clases de matemática No. y me tocó dar clases de matemática. Sí. Quiero un espacio para poder trabajar y termino organizando, Flor termina organizando una recolecta de plata desde un lugar que para los sectores populares puede parecer no tan santo y se logra construir el techo de un lugar. ¿Cómo es eso, Flor, ahí? Bueno, esto es por las brigadas comunitarias, ¿no? O sea, a partir de eso, digamos. Paso chivo también. Ahora estamos en formación de brigadas, todos invitados a quienes quieran poder ir a los espacios sociocomunitarios con los que construimos experiencia, sobre todo. Así que bueno, eso por un lado. Desde brigadas, pudimos, vamos a varios espacios como educadores populares, pero siempre teniendo en cuenta las necesidades de los lugares, del territorio, del barrio, de lo que las referentas nos van diciendo. Lo decís así tan, con tanto... Pero fue... Ay, no, fue caótico. Re lindo, re lindo. Bueno, sí, esta experiencia fue... yo el año pasado me anoté para ir a Cuyén, que Cuyén es un espacio sociocomunitario que queda en la Tomás Espartaco. Que bueno, que la idea era ir a dar clases de apoyo, ¿no? A dar estas matemáticas de las cuales yo no tengo idea. Ya habíamos hecho experiencia el año anterior en otro espacio sociocomunitario en 7 de mayo, que era un merendero. Y acá, cuando llegamos, nos encontramos con que el espacio no tenía techo. O sea, era un espacio bastante grande, todo, o sea, paredes construidas, aberturas construidas, pero no había techo. Y era muy difícil poder pensar dar clases de apoyo en un espacio así, ¿no? Sobre todo en invierno. Y ahí fue como que después de intentar dar clases de apoyo y convocar en espacios cercanos como bibliotecas y eso, bueno, nos dimos cuenta de que había que construir el techo. Y esto, creer o reventar, pero un día, o sea, en todo ese trajín, un día una conocida que laburaba en una empresa privada... Una tarjeta, me escribió y me dijo, che, ¿sabes qué? Acá hacemos un proyecto solidario, qué sé yo. Esto a grandes rasgos, discúlpeme la gente de la tarjeta si no lo estoy explicando tan bien. Y ¿la podemos nombrar? Sí, tarjeta naranja. Tarjeta naranja, Naranja. Fue muy importante lo que terminaron haciendo, ¿no? Sí, totalmente fue crucial tarjeta naranja. Una conocida que trabaja en tarjeta naranja me escribió y me dijo, tenemos que hacer un proyecto, o quiero hacer un proyecto en realidad solidario, por ponerle algún nombre. Me dice, ¿qué onda? Porque yo también colaboro con Orejas Arriba, que es, con los perros, ¿no? No somos rescatistas, pero hacemos cositas con los perros, ayudamos ahí. Y me dice, ¿qué onda? Orejas Arriba, no sé qué. Le digo, mirá, no tenemos personería jurídica, no sé cómo decirlo, pero... le digo, che, pero ¿tiene que ser de animales? No, me dice cualquier cosa. Y yo le digo, che, ¿sabes qué? Yo voy a un espacio donde no hay techo. Tenemos que construir un techo. Y ahí la puse en contacto a ella con las compas del MTE y las referentes del espacio. Y bueno, y ahí se consiguió el fondo económico, digamos, para poder construir este techo. Y este techo lo pudimos construir en una semana, gracias también a los compas de Vientos de Libertad de la Casita El Barrial, que está en Confluencia. No solo a los compas de ahí, sino que también a los pibes que van ahí, que son pibes que no solo están en situación de consumo, sino que viven en la calle. Y son pibes que desinteresadamente se ofrecieron para poner su mano de obra gratis, porque no estaba dentro del costo, y en una semana 4 pibes de ahí levantaron ese techo. Sin nada a cambio. Ellos expresaron que lo hacían porque ellos iban a Vientos y entendían
que les había, o sea, como los había contenido tanto, entendían que tenían que existir más lugares así en todos los barrios. Y qué mejor si era para infancias o para poder llevar a cabo talleres. Y después de esa experiencia a mí me cambió la vida. No solo a mí, esa experiencia fue realmente o sea, hubo una acción transformadora ahí. Y eso fue hermoso, yo ahora lo cuento y me emociono, si bien yo estuve como muy, ¿cómo se llama? Ofuscada durante toda esa transición del techo, porque bueno, había que negociar cosas, había que pelear, había que convivir, ¿no? Una semana, 12 horas por día con los compañeros, y bueno, con todo lo que eso conlleva, ¿no? La logística. Y para mí fue transformadora, porque yo después de esa experiencia entendí que había encontrado mi lugar en el mundo y que yo quería que cambié mi cosmovisión, digamos. Yo a partir de ahí como que di un salto militante, yo siempre fui como bastante antipartidaria, esas cosas. Y después de ahí fue como, che, yo quiero pertenecer a una organización social, y en este caso era como, bueno, el MTE, ¿no? Y ahí empecé a militar, digamos, orgánicamente. Y nada, y no solo fue transformadora para mí esa experiencia, para los pibes también, porque los pibes después de eso, su situación mejoró porque dejaron de estar en la calle, se les pudo garantizar, no garantizar, pero se les pudo ofrecer un trabajo, un lugar, nada, fue hermoso. Y en eso terminan las bibliotecas itinerantes, termina con esa idea. Exactamente. Es un montón, Flor. Es un montón. Cómo ahí se articula todo, ¿no? Todo nace o sea, todo converge ahí, ¿no? Como confluye. Es que si no hay esa solidaridad y no se produce esa red, es imposible hacer este tipo de proyectos. Los proyectos necesitan de un grupo, de un equipo, de un interés colectivo. Y esa es la maravilla de esta biblioteca. Es una biblioteca que ha nacido realmente con un origen hermoso, que es primero el defender el derecho a la lectura de todos y todas, pero además esto, ¿no? El hecho de que al trabajar con ellos también ayudaste a que otros también entraran a pensar en que son parte de este mundo, que necesitan tener su propio derecho. Sí, la verdad que fue todo muy hermoso, y también este proyecto hizo que como Vendaval como que nos volvamos a encontrar más cotidianamente, porque el año pasado fue un año muy duro, muchos golpes en base a, bueno, el gobierno y el ataque a las políticas públicas, ¿no? Todo lo que hace garantizar derechos y, bueno, que está desapareciendo de alguna manera con este gobierno. Lo volví a decir. Pero como que nos volvió a encontrar y veníamos muy golpeadas y golpeados. Entonces nos volvió yo siento, no es una percepción, capaz que me equivoco, pero que ganas de vivir nos dio, ¿no? Como que nos inyectó esa cosita, esa semillita de decir, che, vamos con esto, es por acá, nada. Y nos volvió a encontrar como grupalidad también, que no es menor cosa. Así que bueno, yo celebro meramente por eso, y también porque fue una idea que sí, hoy le llamamos biblioteca itinerante, tiene que ver con la construcción colectiva que pudimos hacer con Vendaval, digamos. Sí, eso es real, pero también hay voluntades y que son, digo, ustedes dos, no, son las que han coordinado y empujado y animado ese espacio, y el resto va atrás a cumplir. Dos tiranas. Dos tiranas. Ahora, otra cosa que hay que decir hoy, también pasar el chivo, hace falta seguir colaborando. Yo pienso que cuando hagamos otra colecta, la gente que escuche la colecta se acuerde de que eso significa plazas llenas de chicos leyendo, dibujando, haciendo cosas con ustedes, y que son ustedes gente que sin esa colaboración perderían gran parte de ese entusiasmo, porque no se puede trabajar sin elementos
porque se pierde la calidad que ustedes están logrando. Así que lo que yo pido es que cuando hagamos colectas salgamos todos a poner, aunque sea colaborar. un granito de arena. Hermoso. Y ahí como para ir ya cerrando, ¿no? ¿Por qué la educación popular? ¿Por qué cómo estos espacios? Y particularmente desde la biblioteca, creo que tiene que ver con una idea de soberanía simbólica, si se quiere, ¿no? Esto que decíamos de poder nombrar a partir de la palabra, de los mundos que nos abre la literatura, de poder transformar, no porque nosotras vayamos con la biblioteca a transformar alguna realidad en particular, porque eso es algo que se construye, pero sí transformar esto, la vida cotidiana, cómo se habitan los espacios en el barrio, el hecho ya de saber que te sentaste con un niño o una niña a leer un libro, ya hay una transformación ahí, en la vivencia que tiene esa infancia. Creo que ahí es donde aparece fuertemente la educación popular, la impronta de la educación popular en este proyecto en particular. Yo decía hace unos minutos atrás esto, si podemos imaginar un mundo, podemos construirlo. Entonces vamos en ese sentido. Y por último, quiero traer unas palabras de un poeta francés, Paul Éluard, que dice que el hombre, bueno, podemos discutir un poco, ¿no? El hombre, pero dejamos esa discusión para otro momento, pero el mensaje está bueno. El hombre no solo vive del pan, sino también de la belleza. Y también queremos acercar eso a las infancias. Tenemos total claridad de que el pan tiene que estar, es vital, pero también apostamos a que el mundo sea más bello y que puedan acceder a la belleza, en este caso de la mano de la literatura. Sí, también esto, nosotras no es que romantizamos la literatura ni la idea de que nosotras vamos a un lugar sino que esto, como dice Aries, esto se construye en conjunto, el aprendizaje es mutuo, digamos, porque nunca volvemos de la misma manera después de esas experiencias, digamos. Y eso es hermoso y se lo recomiendo a todo el mundo, digamos. Creo que de eso se trata, ¿no? Como la transformación tiene que ver con eso, ¿no? Con que nos pasen cosas, nos interpelen cosas y bueno, y nada, y animarse, ¿no? Como a esto, a poder dar un saltito más, que es no solo pensar cosas para cambiar la realidad, sino hacer, accionar, ¿no? Ponerle el cuerpo. Exactamente. Bueno, Celia. Bueno, la verdad que uno queda emocionado con todo esto. Nosotros regalamos siempre algo pictórico y algo poético, generalmente siempre con autores por lo menos latinoamericanos. Y bueno, acá hubo un pedido de alguien que dijo: me encanta Quinquela Martín. Sí soy. Y como la realidad es que Quinquela Martín es un ejemplo, ¿no? De cómo ese niño pudo a través del arte lograr lo que logró y cómo lo devolvió con creces. Exacto. A una escuela de la Boca. Así que acá va. ¡Ay, qué hermoso! El Quinquela. ¡Qué hermoso cuadro! Me encanta. Muchas, muchas gracias a los dos. Precioso. Esa es una parte del regalo y ahora viene la otra. Bueno. La poesía se llama justamente Poesía. Es de Liliana Bodoc. Le llamo poesía. Le llamamos a la aplomada hilera de ladrillos, a la sopa fragante, al cuaderno de puntas estropeadas. Le llamamos poesía, a la espalda doblada de los viejos, transformados en signos de pregunta. No importa si nos sobran decasílabos o si nos falta rima. Le llamamos estrofa a todo lo que canta. Le llamamos metáfora al sudor, a la nuca dolida,
al día que demora, a los huesos de Carlos Fuentealba. Nosotros, que tendemos las palabras al sol como la ropa blanca, llamamos poesía al día que nos toca. Nos hacemos poetas entre ayer y mañana. Qué hermoso, muchas gracias. Gracias a ustedes.